Principales aportes de Thaler a la economía. Thaler ha contribuido a expandir y refinar el análisis económico al considerar tres rasgos que sistemáticamente influyen en las decisiones económicas: la racionalidad limitada, la percepción de justicia y la falta de autocontrol. Desarrolla la teoría de la contabilidad mental, que explica cómo la gente simplifica decisiones financieras. De acuerdo con esta teoría, los individuos crean cuentas separadas en sus mentes y toman las decisiones según cómo afectan a esas cuentas separadas y no en el conjunto de sus finanzas. La teoría del empujón se basa en una premisa tan simple como que, entre dos opciones, las personas escogen a menudo la que es más fácil sobre la que es más adecuada. La falta de tiempo para pensar, la costumbre o una mala toma de decisiones hacen que, aunque se nos presente un análisis de datos y hechos, por ejemplo sobre comida saludable, es probable que sigamos escogiendo la hamburguesa y las patatas fritas. Elasticidad cruzada de la demanda. ¿Qué es? En conclusión, es cómo se comporta la demanda de un bien A frente a los cambios de precio de un bien B. ¿Por qué les hablo de dos bienes A y B? Porque son bienes completamente distintos. Para calcular la elasticidad cruzada tenemos la siguiente fórmula, que la variación porcentual de la cantidad demandada del bien A entre la variación porcentual del precio del bien B. Las variables tenemos que Qx la cantidad de X, Qy la cantidad de Y, Px el precio de X, Py el precio de Y y triángulos de variación. Este E significa elasticidad de X y Y. Y ya saben porque, como les digo, son variables completamente distintas porque son dos bienes que no son iguales. Tipos de elasticidad cruzada tenemos tres. Uno cuando es positivo, otro cuando es negativo y el último cuando sale cero. ¿Por qué le digo positivo? Porque sale mayor a cero en la ecuación aquí. Al momento de reemplazar nos sale mayor a cero. ¿Y qué pasa cuando sale mayor a cero? Significa que son bienes sustitutos. Por ejemplo, la mantequilla y la margarina, que son dos bienes sustitutos. ¿Qué pasa cuando la mantequilla aumenta de precio? Su demanda de la mantequilla disminuye. Pero, ¿qué pasa con la margarina? Aumenta su demanda. ¿Por qué? Porque son bienes sustitutos. Porque, por ejemplo, si yo veo que la mantequilla cuesta más caro, ya no voy a querer comprar mantequilla, sino voy a querer comprar margarina, porque es casi el mismo sabor. Así que es un bien sustituto. ¿Y qué pasa con la mantequilla? Disminuye su demanda. Y la margarina aumenta su demanda. Cuando son negativos, se denomina negativo cuando el resultado de la ecuación sale menor a cero. ¿Y cómo se llama? Se llaman complementarios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la mantequilla y el pan para untar con mantequilla. ¿Qué pasa cuando la mantequilla aumenta de precio? Obvio, su demanda va a disminuir. Pero en este caso, el pan, que es para untar con mantequilla, también va a disminuir su demanda. ¿Por qué? Porque son bienes complementarios. Uno no está sin el otro. Tú necesitas el pan para untar con mantequilla, así que no lo puedes comprar independientemente. La necesidad cruzada de los bienes independientes. Aquí sale cero porque el aumento del precio de un bien no afecta en la demanda de otro bien. Por ejemplo, tenemos la computadora y la gaseosa. Son bienes completamente distintos, así que no afecta en nada. Elasticidad precio de la demanda. La elasticidad precio de la demanda mide cuánto varía la cantidad demandada de un bien cuando su precio varía. Aquí tenemos su fórmula de la elasticidad precio de la demanda. Tipos de elasticidad precio. Demanda perfectamente inelástica. Esto se da cuando ante un cambio del precio, la cantidad demandada se mantiene constante, no presenta ningún cambio. Quiere decir que la elasticidad precio de la demanda es igual a cero. Aquí tenemos su fórmula. Demanda inelástica. La demanda de un bien es inelástica cuando la reacción de los consumidores ante un cambio en el precio no es significativa. Eso se da cuando la elasticidad del precio de la demanda está entre 0 y 1. Demanda de elasticidad unitaria.
Esto ocurre cuando un precio se incrementa en un X% y su demanda disminuye en la misma cantidad, X%, es decir, esto es igual a 1. Demanda elástica. La demanda de un bien es elástica cuando la reacción de los consumidores ante un cambio en el precio es significativa. Esto se da cuando la elasticidad del precio de la demanda es mayor a 1. Demanda perfectamente elástica. Esto se da cuando a cierto precio dado los consumidores compran cualquier cantidad. Por encima de este precio la cantidad demandada es cero y por debajo es infinita. Tener en cuenta. Todas las elasticidades son positivas y la fórmula de la elasticidad precio-demanda recoge variaciones porcentuales, no teniendo en cuenta las unidades. Factores como los bienes sustitutos, la necesidad, el horizonte temporal y el precio del bien en relación a la renta del cliente afectan la elasticidad de la demanda. Ejemplos. Pongamos que a un precio de $1.000 la cantidad demandada son 20 unidades. Si el precio sube a $1.200, la cantidad demandada baja a 18 unidades. Esto quiere decir que la elasticidad precio de la demanda es de 0,5, es decir, es inelástica, ya que ante una variación del precio la cantidad demandada en términos porcentuales es inferior a 1. Elasticidad ingreso de la demanda. Es una medida de la demanda de un bien o servicio ante un cambio proporcional del ingreso. Ante el aumento del ingreso de los consumidores, la cantidad demandada aumenta en la mayoría de los casos. Esto quiere decir que mientras más ingreso posean los consumidores, ellos consumirán más para satisfacer sus necesidades. Pero veremos que existen variaciones en la elasticidad ingreso de la demanda en relación al tipo de bien normal que existe. Aquí tenemos su fórmula, donde el ingreso es igual a I, U la cantidad, U la elasticidad del ingreso. Además tendremos en cuenta que la variación de la cantidad demandada y la variación del ingreso serán cantidad 2 menos cantidad 1, de la misma forma será con el ingreso. Tipos de bienes. Bien normal. Este bien nos dice que la elasticidad del ingreso es positivo y que si hay un aumento del ingreso, el consumo de las personas aumentará. Aquí podemos ver que el ingreso aumentó y la cantidad demandada aumentó en relación a esta. Bien normal de lujo. Tienen elasticidad ingreso mayor que 1. Cuando la demanda de un bien es elástica al ingreso, conforme el ingreso aumenta, el porcentaje del ingreso que se gasta en ese bien aumenta. Bien normal básico. Tienen elasticidad ingreso entre 0 y 1. Cuando la demanda de un bien es inelástica al ingreso, conforme el ingreso aumenta, el porcentaje del ingreso que se gasta en ese bien disminuye. Quiere decir que mientras el ingreso aumente, la cantidad se irá yendo hasta llegar a 0. Ese viene a ser un bien básico. Bien normal básico. Bien inferior. La elasticidad de ingreso es negativo. Estos bienes son inferiores cuando el ingreso aumenta y los consumidores se desplazan a bienes sustitutos. La cantidad demandada de un bien inferior y el monto que se gasta en él disminuye cuando el ingreso aumenta. Aquí tenemos un pequeño ejercicio. ¿Cuánto varía la demanda de un bien si el ingreso del consumidor aumenta o disminuye? Para responder a esto contamos con la elasticidad de ingreso de la demanda. Pongamos el caso de que un individuo que recibe un ingreso de $500 semanales y compra 4 unidades de un producto particular, corbatas. Por ejemplo, si el ingreso del individuo ahora es $600 semanales y adquiere 7 corbatas, ¿cuál es la elasticidad del ingreso de su demanda de corbatas en el punto 500,4? Tenemos un primer dato que es 500,4 y luego este dice que su ingreso semanal aumentó, ¿no? Viene a ser de $600 y por eso adquiere 7 corbatas. La variación sabemos que es la cantidad 2 menos la cantidad 1 y la variación del ingreso viene a ser el ingreso 2 menos el ingreso 1, que nos da un total de 100 de ingreso. Al reemplazar en la fórmula, que es la variación de la cantidad por el ingreso, sobre la variación del ingreso por la cantidad, que nos da un total de 3,75. Esto significa que por cada 1% de aumento en el ingreso, la cantidad de las compras de las corbatas aumentará en 3,75%.
Concluyendo con lo aprendido, tenemos que en este ejercicio viene a ser un bien normal de lujo con elasticidad de ingreso de la demanda elástica.